Buenos días. En este día, domingo, nos estamos ya acercando a Navidad juntos. Y por supuesto lo que hoy traigo se trata de Navidad. Y qué rico que podemos reunirnos hoy a pensar sobre este tema. Ya faltan 3-4 días y celebramos Navidad, pensamos en arbolitos y de Navidad y decoraciones, pensamos de pronto en tarjetas o en regalos, en comida, y a veces se nos pasa el verdadero sentido de Navidad, lo que realmente sucedió hace 2000 años, cuando nació Jesús. Y se nos olvida a veces que la Navidad apenas fue un preludio para Semana Santa. Y de eso yo les quiero hablar hoy. Quiero saludarles a todos ustedes, especialmente a las personas que no normalmente nos acompañan. Deseamos que todas las personas que están conectadas reciban una bendición de Dios para su vida. Ojalá que no seamos cristianos de Navidad. Ya me explico. Resulta que un muchacho de nombre Roberto, en el servicio de Navidad de la iglesia apareció. Allí el pastor dijo: "Hola Roberto, qué milagro de verlo. Aquí estamos invitándolo para que usted se haga soldado del ejército de Dios". Y Roberto contestó: "Yo ya soy soldado del ejército de Dios". Y el pastor le dijo: "Pero Roberto, pues a usted lo veo por ahí en Semana Santa y en Navidad, pero rico tenerlo hoy aquí. Pero me gustaría verlo todos los domingos aquí en el servicio". Y Roberto se agachó un poco, se acercó a la oreja del pastor y dijo: "Es que pastor, yo soy del servicio secreto del ejército de Dios. Ojalá que no seamos tan secretos nosotros, que nos dejemos ver en las reuniones que tienen los cristianos para ir aprendiendo, para estar juntos". Bueno, hoy yo quiero leer un pasaje muy conocido, tal vez el pasaje más conocido de la Biblia, que encontramos en Juan 3:16. Casi todos los cristianos no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo este versículo ya es un sermón y podría ya terminar con el amén. Mire todo lo que contiene este verso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que Dios nos dio su Hijo. Hace énfasis en un regalo, en un don. No dice que nos lo vendió o nos lo prestó, nos lo dio. Fue un regalo del cielo para reconciliar a la humanidad con Él. Y esto realmente es lo que celebramos en esta Navidad. Ahora, un
un detalle, una faceta de Navidad que muy poco enfatizamos porque hablamos de Dios. La vez pasada hablamos de María, el domingo antepasado de Zacarías y Elizabeth. Bueno, hablamos de todos esos personajes. Hablamos de los pastores, de los 3 astrólogos, o como le decimos aquí, los 3 reyes magos, aunque no fueran ni magos ni reyes. De todos ellos hablamos. Hablamos del rey Herodes. Hablamos del hotelero que les negó la entrada al hotelito en Belén. Hablamos de los pastores que llegaron con sus regalitos. Hasta alguien una vez habló sobre el burro con el que llegó María a Belén, y la verdad la Biblia no habla ni de burro. Ellos eran pobres y parece que vinieron a pie limpio, pero bueno, yo no sé. Lo que yo sí sé, que de un personaje hablamos muy poquito, que fue tan afectado por todos estos acontecimientos de Navidad, y fue Dios, el Padre Dios, que se separó de su Hijo, y la Biblia dice que lo envió, que lo dio. Lo envió con una misión aquí en la tierra, para pagar el precio que todos teníamos que pagar. La Biblia dice que los pecados que cometemos, tenemos que pagar por ellos. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Ahora Jesús vino con la misión de pagar ese precio, ese castigo. Él lo tomó sobre sus hombros. Vino aquí como bebé. Dejó el reino celestial, el puesto junto a su Padre, y vino aquí. Y hombre, yo quisiera decir que vino aquí siendo rechazado por la gran mayoría de las personas. Y hoy tenemos que asumir nuestra responsabilidad. También nosotros, tal vez durante bastante tiempo en nuestra vida, también lo rechazábamos. Cristo vino para pagar por nuestros pecados. Y ese sacrificio en la cruz nos permite acercarnos hoy a Dios. Y por eso quiero hacer énfasis en esto hoy, y quiero hablar de Dios Padre, lo que le costó a Él, porque no es fácil separarse de un hijo, menos ofrecerle al hijo para que muera por otro, y en este caso por nosotros. Lo primero que me hace pensar todo esto es que esto fue un regalo de amor. Aquí lo dice tanto o de tal manera. Amó Dios al mundo. El amor del Padre fue más grande de todo sentimiento que él pudiera tener de tenerse que separar de su hijo. Dios dijo, voy a separarme de mi hijo. Él es el único que puede rescatar esta humanidad perdida en pecado. Y aquí tenemos que agregar que Dios de algún modo está demostrando que nos tiene aprecio, que nos aprecia a nosotros, que encuentra un valor especial en nosotros. Y podemos decir, no, ¿qué valor puede Dios encontrar en nosotros?
Hay una canción que dice, yo soy barro. Y eso es verdad. La Biblia dice que somos cogidos del polvo y nos devolvemos siendo polvo, pero barro. Y en Jeremías 18, la Biblia nos habla del alfarero que coge el barro común y corriente, que no sirve para nada. Pensamos nosotros. No le encontramos valor. Antes se nos pega de a mucho en nuestros zapatos y nos causa hasta fastidio. No nos permite a veces caminar cuando tenemos acumulado mucho barro en una trocha, en nuestras botas o en nuestros zapatos. El barro, no. Pero Dios coge ese barro y forma algo hermoso de ese barro, porque Dios nos aprecia, Dios nos ama y Dios ve lo que puede hacer de un barro colocado en su mano, transformado por su mano de artesano del cielo. Dios me aprecia. Aunque soy barro, Dios no me mira como barro, sino mira mi potencial, lo que yo puedo ser si me rindo a Él, como el barro en la mano del alfarero. Pero Dios, cuando hablamos del tema que nos da con Jesús un regalo de amor, también tenemos que decir que es un regalo costoso, ya lo hemos dicho. Da su Hijo, y aquí dice su Hijo unigénito. Lo regala, lo ofrece. Y dice, yo lo voy a dar para que otros vivan, para que muchos vivan, para la salvación de muchos. Y por último tenemos que decir, pues, cuando hablamos del regalo de amor de Navidad de Jesús, que en ese tiempo vino como un bebecito chiquitico, lo ubicaron en un pesebre y bueno, pero él no quedó ahí. Ya sabemos su historia. Era un regalo de verdad. No es algo que tenemos que pagar. Hay personas que piensan que hay que pagar la entrada al cielo. Jesús pagó el precio para que si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, podemos ser hijos de Dios. Y ahí venimos al segundo tema que dice que es un regalo no solamente de amor, sino es un regalo de adopción, porque es que Navidad habla de hacernos hijos de Dios. Porque a eso vino Jesús, para hacernos hijos de Dios. Miremos en el Evangelio según San Juan, dice que, versículo 11 del primer capítulo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto era el propósito de Dios, de hacernos, que éramos sus criaturas, hacernos hijos de Dios. A veces hay personas que dicen, no, todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. La Biblia dice que más todos lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que lo reciben en su corazón, los que creen en Él, estos son los hijos de Dios. En Romanos 8, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, si mal no estoy. Mire lo que dice aquí la Biblia.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre quiere decir papito lindo, más o menos, en hebreo. Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un regalo de adopción. Dios nos hace hijos. Y dice que en Juan 3 que no somos hijos de Dios por pasiones humanas, sino somos hijos espirituales de Dios. Y tercero, quiero decir que lo que Dios sufrió allá y Dios ofreció fue un sacrificio. Dios estaba sacrificando parte de sí mismo. Es que un hijo es parte de uno. Por un hijo uno prácticamente hace todo. Una madre se tira al agua aunque ni sepa nadar, pero para salvar al niño que se le cae ahí. Sacrificio. Y Dios está ofreciendo a su Hijo porque nos ama tanto, dice el versículo que hoy hemos mirado. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, pues yo tengo que contarles una historia que ilustra lo que realmente pasó. Cuando Jesús vino al mundo, de pronto el Padre no estaba tan feliz como nosotros todos aquí en la tierra. Todo el mundo, los pastores, los ángeles aplaudiendo, los mariachis celestiales haciendo bulla aquí, felices. Pero Dios, ¿qué? El Padre sacrificó a su Hijo. Y he dicho que es un preludio para Semana Santa. Dios ya sabía lo que le esperaba. Y la experiencia de un pesebre, de donde comían los animales, no era solo el principio. Era el prólogo, era el preludio a una historia que iba a conmover al mundo y de pronto nuestro propio corazón. Miren, hace muchos años, cuando yo aprendí español en Madrid, un día yo decidí ir a una ciudad cercana a Madrid que se llama Toledo. Y una de las cosas que me recomendaron mucho los vecinos donde yo vivía en Madrid, que fuera a mirar, fue una edificación, el Alcázar. Ahora, el Alcázar de Toledo es una cosa enorme, una fortaleza con unos muros, yo creo que de pronto de 20 metros que la rodean. Una fortaleza, casi una pequeña ciudad dentro de esa fortaleza. Y muy impresionante. Uno dice, no, qué cosa tan fantástica. Y pues ahí adentro había una placa dedicada a un comandante que comandaba el
el ejército allí. Resulta que en la Guerra Civil Española, unos sublevados se habían refugiado en la fortaleza del Alcázar, en esa enorme fortaleza, con sus familiares, con sus niños. Eso fue en el mes de julio, y fueron rodeados por los republicanos que querían conquistar esa fortaleza del Alcázar de Toledo, y durante más de 3 meses, hasta exactamente el 27 de septiembre, quedaron rodeando la fortaleza. Y la gente estaba aguantando hambre ahí adentro. Ya no tenía casi que comer, pero ahí aguantaron, porque sabían que ya pronto el generalísimo Franco iba a rescatarlos. Y últimamente el general Varela llegó allá y sacó a los republicanos que estaban rodeando el ejército, los sacó corriendo, y el día después entró el generalísimo Franco en su caballo, entró a la fortaleza del Alcázar. Pero hay una historia y hay una placa grande en esa fortaleza que recuerda un hecho. Muy poco antes, cuando los republicanos ya sabían que el general Varela venía con unos centenares de soldados reales, cuando venía él acercándose, un día se acercaron a la puerta abajo, por supuesto cerrada, a suficiente distancia del muro, y gritaron al comandante: «Hola, comandante, necesitamos hablar con usted». Nosotros ya no tenemos mucho tiempo, pero queremos conquistar al Alcázar de Toledo. Ya no esperamos más, porque habían intentado cualquier cosa de conquistar y no pudieron por la impresionante defensa de esa fortaleza, los muros y los vallados alrededor y todo. Bueno, y dice que el comandante se asomó para hablar con el comandante de los que estaban sitiando la fortaleza, y bueno, el comandante, al frente de la población de Toledo, sublevado, estaba ahí adentro. El general dice que se paró encima del muro y dijo: «¿Qué queréis?». Y de abajo gritaron: «Le tenemos una sorpresa y una propuesta. Aquí tenemos a su hijo». Y tenían un muchacho, de pronto quinceañero, amarrado de las manos. Lo tenían ahí y le tenían un lazo también en el cuello. Así lo traían, miserablemente amarrado. «Mira, aquí está tu hijo. Se lo cambiamos, le damos libre salida a usted y a la gente que vive ahí adentro, pero ábrenos las puertas del Alcázar. Solo eso pedimos». El general pidió 5 minutos para pensar, y en menos de 5 minutos gritó ahí abajo:
Por cierto, yo aprecio a mi hijo sobre todas las cosas, pero no voy a cambiar la libertad de mi hijo, la vida de mi hijo, por tantas vidas aquí adentro, por centenares de vidas congregadas aquí adentro. Entonces, que muera mi hijo. Y dice la historia que delante de su padre mataron a este pobre muchacho que nada tenía que ver con todo eso. Es una historia que nos demuestra que realmente Navidad tiene que ver con el sacrificio que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo, pero fue Dios el Padre que sacrificó. Jesús se sacrificó, pero fue un sacrificio que Dios mismo, Dios Padre hizo. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado miserablemente en la cruz. No debía a nadie nada. Pero Dios lo ofreció. Un regalo de amor, un regalo de adopción para que pudiéramos ser nosotros hijos de Dios. Pero era un sacrificio, mis hermanos. Dios sacrificó a su Hijo. Y yo quisiera que en esta Navidad también pensáramos un poco en esto. Entre tantos regalos y villancicos y arbolitos de Navidad, etcétera, música y felicidad y comida, pensemos un poco que hay un lado un poco oscuro de Navidad. Es el lado del corazón sangrando de Dios Padre. Mientras sucedió todo eso que nosotros ahora celebramos, porque celebramos, por cierto, con muchas ganas Navidad, porque nosotros somos los beneficiarios. Pero Dios sacrificó a su Hijo. No en vano lo hizo. Porque hoy, por Él, por el sacrificio de Jesús en la cruz, por el sacrificio que hizo el Padre, podemos ser hijos de Dios y podemos ser nuevas criaturas. Y también podemos celebrar Navidad con un sentido de verdad. Amén.